Muy bien, entonces tenemos en pantalla los 3 planes que ha emitido el Ministerio de Educación. Salieron los 3 planes que también se les hizo llegar a los directivos de la jurisdicción de la UGEL 4. Tenemos el plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío 2020, para docentes de educación inicial, para docentes de primaria y ciclo inicial e intermedio de la educación básica alternativa, y el otro que son las orientaciones para docentes de secundaria y ciclo avanzado de educación básica alternativa. Muy bien, y ahora vamos a ver un poco sobre qué es lo que buscamos con esta socialización, cuál es el objetivo del día de hoy de esta conferencia. Es justamente brindar orientaciones respecto a qué acciones se pueden considerar para atender a estudiantes de la educación básica que están incorporándose de manera tardía y reincorporándose al sistema educativo. Entonces tenemos claro, porque ciertamente hay muchos docentes y directivos que han estado preguntando, y qué mejor que reunirnos con esta ventana virtual para ir esclareciendo ciertos temas, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la dinámica de esta videoconferencia? En primer término, hablaremos sobre un marco general en el cual veremos qué efectos nos trae consigo pues la no continuidad del sistema educativo. Ya lo decía también el especialista José, ¿no es cierto? Cada estudiante que se pierde es un regalo para la delincuencia en realidad, ¿no es cierto? Y también veremos en este marco general cuál es el rol de los directivos y docentes, así como cuáles son las iniciativas a partir desde el Ministerio de Educación. También estaremos viendo sobre los planes de recuperación para estudiantes que se incorporan de manera tardía, cuáles son las necesidades, cuáles son ese diagnóstico que tenemos que realizar para ir estableciendo justamente estos planes de recuperación. Iremos viendo cuáles son las etapas que se van a llevar a cabo con estos planes. Asimismo, estaremos pues finalmente en el chat en vivo, serán las preguntas pertinentes, a las cuales al final iremos nosotros desarrollándolas, ¿no es cierto? Y de quedara por ahí de repente alguna duda, por supuesto, el compromiso es que a partir de la comunicación fluida que siempre tenemos con nuestros directivos y docentes, también lo estaremos realizando a nivel de las 27 redes educativas, y finalmente se llenará una encuesta de satisfacción y compromisos. Muy bien, veamos entonces un poco sobre el marco general que nos llevan a estas orientaciones. Dentro de este marco general tenemos algunos aspectos a considerar. En primer término, estas orientaciones son justamente para garantizar la continuidad de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. También tenemos que garantizar que el plan de recuperación se asuma institucionalmente. Cuando decimos que se suma institucionalmente, estamos hablando de que no es un plan aislado que lo tienen que elaborar las instituciones educativas, sino que estas actividades se unirán al plan que tiene la institución educativa. Es una actividad más a la cual se suma estos planes. Esto nos trae consigo justamente las oportunidades para todos y todos los estudiantes, considerando las características y condiciones que han tenido durante el 2020. Vale decir que todos los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar con sus estudios. Y también veremos la complementariedad 2020-2021, porque son mayores oportunidades para desarrollar sus competencias de nuestros estudiantes. Asimismo, tener en cuenta que la centralidad en la evaluación formativa con el propósito de contribuir a la mejora de los aprendizajes. Bien sabemos que cuando hablamos de una evaluación formativa, el centro de ello es justamente el estudiante. Es por ello que nosotros siempre hablamos de lo que significa la retroalimentación. Esa retroalimentación que se tiene que hacer cotidianamente con el estudiante y también de los directivos con los docentes, es justamente para, en primer término, ir ubicando, realizando un diagnóstico en base a las fortalezas que tienen los actores educativos, asimismo, ir viendo cuáles son las debilidades que vamos encontrando en el camino, porque todos propendemos a mejorar como seres humanos, para que a partir de ello podamos revisar nuestra práctica pedagógica y pues hacer los reajustes necesarios, sobre todo en cuanto a las estrategias,
para poder tener ese logro de los aprendizajes tan esperado que tenemos. Asimismo, las acciones propuestas para la implementación del plan de recuperación son sugerencias. Esto lo tenemos que tener claro, es un punto de partida. Estas acciones, estas orientaciones que vienen como plan de recuperación son sugerencias, por lo que deben ser adaptadas según las modalidades educativas y el contexto de los estudiantes. Si bien es cierto, tenemos tres planes, tres orientaciones para estos planes, pero esto no significa de que las instituciones educativas lo deben implementar tal y cual como se presenta al 100%, si no tenemos la responsabilidad de ir adecuando, de ir adaptando de acuerdo a nuestro contexto en el cual nos encontramos. Y cada institución educativa, por supuesto, que tiene su respectivo contexto. Bien, repasemos un poco sobre qué es un plan de recuperación en este contexto del aislamiento social. Son acciones de apoyo a estudiantes que ingresaron de manera tardía al servicio educativo. Este plan de recuperación se establece a partir de las experiencias de aprendizaje o actividades de aprendo en casa o de las estrategias utilizadas por el docente para el desarrollo de aprendizaje. Muy bien, este concepto, esta premisa que nos da sobre los planes de recuperación ya nos da un adelanto en qué consisten estos planes de recuperación. Entonces nos está diciendo que no necesariamente lo que se les alcanza va a ser de implementación al 100%, sino que cada institución educativa irá realizando el diagnóstico correspondiente para ir viendo cuáles son las necesidades que traen consigo estos estudiantes que se están reincorporando al sistema educativo, para que a partir de ello se puedan ir estableciendo qué actividades necesitan nuestros estudiantes para ir alcanzando los estándares de aprendizaje. Entonces es un tema de diagnóstico que tienen que realizar nuestros docentes. ¿Qué genera la falta de continuidad educativa? Bien, este es un tema ciertamente que va a tener consecuencias sociales, ¿no es cierto? Porque, bien lo hemos dicho, no tener un estudiante en el sistema educativo es un riesgo en realidad, porque tendremos más adelante un ciudadano de repente con pocos valores, con pocas oportunidades de crecer, ¿no es cierto? Tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, ¿qué es lo que genera la falta de continuidad educativa? Vamos a tener alumnos con menor conciencia y participación ciudadana y cívica. También estos ciudadanos futuros estarán limitados a desarrollar oportunidades o aprovechar las oportunidades para el logro de las metas y el desarrollo personal, como lo decíamos. También tendrán una limitada socialización y el apoyo de los padres en los aprendizajes de sus hijos. También condiciona su empleabilidad personal no calificado y baja remuneración, incluso hablando a corto plazo, porque hoy en día a través del Ministerio de Educación se está lanzando el programa, por ejemplo, Progresa Quinto, ¿no es cierto? Que es una oportunidad maravillosa, importantísima para estos estudiantes que vienen egresando ya de educación básica regular y tienen ellos oportunidades como vincularse al mundo laboral y al mismo tiempo prepararse para ejercer sus estudios superiores. Entonces son oportunidades que estos alumnos que no están en el sistema están desperdiciando. Y asimismo, estos estudiantes que no están incorporados al sistema educativo en realidad son los más afectados con enfermedades prevalentes y los determinantes sociales. Bien sabemos que las enfermedades, cuando hablamos de las enfermedades prevalentes, nos estamos refiriendo pues a aquellas que se producen con mucha frecuencia por factores ambientales y coyunturales y son propios de cada estación. Y justamente por la desinformación que tienen estos alumnos al no estar en el sistema educativo escolar, son propensos a estar afectados por este tipo de enfermedades. Y todo esto se viene desarrollando justamente bajo el análisis que se realizó con el desarrollo de GRADE, que es una institución aliada que está también vinculada a UNICEF. Entonces, este es un estudio reciente
que lo estamos poniendo nosotros también a disposición de ustedes, esta información para que lo tengan presente al realizar justamente las reflexiones en sus instituciones educativas. ¿Cuál es el rol de los docentes? Acá hay algo muy importante. En el contexto de lo que significa reincorporar al sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces, los docentes tienen una gran responsabilidad, que es brindar una atención diferenciada a los estudiantes en función al diagnóstico identificado. Pero para ello tenemos que identificar, tenemos que hacer que retornen al sistema educativo nuestros estudiantes para poder brindar esa atención diferenciada en función al diagnóstico y a las necesidades justamente que van a traer consigo nuestros estudiantes. Asimismo, el rol de los docentes es mantener una comunicación fluida con estudiantes y sus familias según corresponda. Cuando digo según corresponda, nos referimos a que los estudiantes que se reincorporan también tienen sus saberes previos, ¿no es cierto? Y definitivamente, al no estar conectados en la situación social, ¿no es cierto? En el sistema educativo, ellos, sin embargo, traen experiencias de la vida cotidiana que había que vincularlo, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las competencias que van adquiriendo. Asimismo, los docentes tienen que adecuar las experiencias de aprendizaje y ellos de acuerdo justamente a la diferencia, ¿no es cierto?, que traen, a la diferencia de necesidades que traen nuestros estudiantes. Así como participar en acciones proactivas y conjuntas a nivel de instituciones educativas y UGEL. Cuando decimos proactivas y conjuntas a nivel de institución educativa, nos referimos a que los docentes tienen la gran responsabilidad de participar en las reuniones colegiadas internas que tienen las instituciones educativas para ir justamente analizando esta situación, para ir buscando estrategias para poder identificar y hacer que retornen al sistema educativo. Sobre este tema, también quiero mencionar que en breve, en un par de días, se estará colgando a la página web algunos videos, ¿no? Algunos testimonios que han realizado algunos docentes y directivos, algunos videos cortos, compartiendo sus experiencias. ¿Cómo es que han logrado docentes que tenían de 30 estudiantes, iniciaron con 15, subieron a 18, subieron a 22 y en la actualidad tienen 100% de participación? Entonces tendremos también en la página web ahí para ustedes, ¿no es cierto?, para que puedan compartir estas experiencias, estos docentes, y seguramente esto nos va a permitir a nosotros también realizar y recurrir a estas experiencias para poder hacer lo posible el retorno al sistema educativo de nuestros estudiantes. Y de la misma manera, los directivos tienen un rol importantísimo en este contexto, que es el de liderar las acciones propuestas para la reincorporación de los estudiantes. Es muy importante, por supuesto, que los directores son los líderes pedagógicos, los que lideran la gestión en sus instituciones educativas. Entonces, no es que cada docente aisladamente va a ir estableciendo el plan. Tiene que ser un consenso a nivel institucional. Por supuesto que cada docente, al establecer sus planes de recuperación, tendrá ciertas particularidades, pero tiene que nacer esto bajo el liderazgo de los directivos. Ellos como directivos, a reunirse con sus colegas, reunirse con los docentes, hacerle ver la importancia que tiene la implementación de estos planes de recuperación para atender justamente a los estudiantes con ingreso tardío. Dicho ese paso, no tenemos fecha exacta, no podemos limitar a nuestros estudiantes para que retornen al sistema educativo. Eso lo tenemos que tener presente, porque estamos encontrando casos de estudiantes que ellos se retiraron por motivos diversos, por ejemplo, el mes de mayo, y quieren retornar al sistema educativo, pero muchos de ellos, por falta de comunicación, ellos creen que ya no pueden, que ya no van a ser acogidos en el sistema educativo, en su institución educativa. Ese mensaje, esa comunicación es justamente el que tenemos que hacer llegar a los padres de familia, a la comunidad, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes,
para decirles que la institución educativa aún lo sigue esperando, que todavía no es tarde, que no tenemos fechas definidas, ¿no es cierto? No estamos poniendo límites para el retorno de los estudiantes al sistema educativo. Definitivamente que los directivos también tienen que gestionar acciones conjuntas entre institución educativa y UGEL para garantizar la implementación del plan de recuperación. Y justamente esto es lo que venimos haciendo, alcanzándole las orientaciones para que ustedes puedan ir implementando estos planes. Y vamos a ver poco a poco en el desarrollo cómo es que vamos a ir implementando estos planes. Asimismo, también es facilitar y promover el trabajo colegiado entre docentes y equipo directivo. Es lo que veníamos conversando. Qué importante cuando tenemos a directivos que ellos son demostrando justamente el compromiso que tienen con la educación. Ellos hace pocos días, han asistido justamente a una reunión en la UGEL en el cual se ha presentado el plan de acción, porque la UGEL tiene un plan de acción con objetivos claros, denominado Trabajando Juntos Culminaremos el Año Escolar. Y esto se les hace recordar, y a nuestros docentes también se les informa, puesto que la UGEL en una primera etapa lanzó este mismo plan con el mismo título, focalizando 127 instituciones educativas que tenían más del 10 a más por ciento de alumnos que no estaban en el sistema educativo, alumnos sin atención, lo cual realmente era una alerta, ¿no es cierto? Porque a nivel de la UGEL sabemos que tenemos el 7% de alumnos sin atención, y esto conlleva a hacer una reflexión, hacer un análisis de nuestro mismo trabajo. Sabemos que los factores son diversos, sabemos que hay problemas sociales, pero nosotros como institución educativa, nosotros como actores directos del sector educación, ¿qué es lo que estamos realizando? Entonces, por ello, nace este plan de acción que lo estamos compartiendo con todos los directivos. Y, dicho sea de paso, ahora estamos lanzando el plan de acción 2 con el mismo título, Trabajando Juntos Culminaremos el Año Escolar, actualizando, haciendo los reajustes pertinentes, y en esta oportunidad estamos focalizando a 107 instituciones educativas. Son 107 códigos modulares que tienen justamente para la atención de nuestros estudiantes. Es una propuesta, además, que estamos desarrollándolo y que se está alcanzando a las instituciones educativas. Se les está alcanzando una propuesta de plan para su institución educativa denominado el Plan de Acción Aprendizaje para Todos. Este plan que se está alcanzando a las instituciones educativas para promover el retorno, porque nosotros no podemos hablar de planes de recuperación si antes nosotros no implementamos este plan de aprendizaje para todos. Porque si no hacemos que retornen al sistema educativo, entonces ¿para quiénes implementamos estos planes? ¿No es cierto? Y en forma simultánea, al mismo tiempo se tiene que ir trabajando la implementación del plan de acción aprendizaje para todos. Estos planes de aprendizaje para todos que se está alcanzando a todas las instituciones educativas, sobre todas las focalizadas a las 107, tiene una finalidad importantísima, que es el de garantizar la permanencia y atención de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas a fin de prevenir el abandono y deserción escolar durante el presente año lectivo, ¿no es cierto? Y también lo hemos dicho, que vamos a presentar testimonios de actores educativos, tanto directores como docentes, que participan y nos comparten sus estrategias que han aplicado, ¿no es cierto? Y lo han ejecutado para promover el retorno de nuestros estudiantes. Continuamos con el siguiente PPT. ¿Qué acciones viene realizando el Ministerio para movilizar la continuidad educativa? Bueno, sabemos que hay campañas comunicacionales, pero también sabemos que hay una propuesta pedagógica para prevenir la interrupción de estudios, ¿no es cierto? Sabemos que hay una propuesta. Dentro de esta propuesta pedagógica para prevenir la interrupción de estudios, tenemos justamente los planes de recuperación por ingreso tardío. También hemos hablado de carpetas de recuperación,
¿no es cierto?, que se van a proveer a las instituciones educativas para los meses de vacaciones, para enero, febrero. También se está justamente promoviendo la consolidación de aprendizajes que se van a dar, ¿no es cierto? Y asimismo el refuerzo escolar. Entonces son propuestas pedagógicas, ¿no es cierto?, que se están alcanzando para prevenir la interrupción de los estudios. Esta conferencia, esta socialización nos lleva a hacer un análisis del plan de recuperación por ingreso tardío. Ya más adelante también tendremos otras reuniones. La próxima seguramente estaremos hablando ya de lo que son las carpetas de recuperación. ¿En qué consistirán esas carpetas de recuperación? Porque ahí tenemos que trasladar información a las familias, porque para este caso nuestros directos aliados serán los padres de familia. Y es por ello que nosotros, como actores educativos directos, directores y docentes, tenemos que estar bastante fortalecidos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo implementar? ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo lo ejecutan? ¿Cuál va a ser la autonomía? ¿Cómo encaminar esa autonomía a nuestros estudiantes en cuanto concierne a las carpetas de recuperación? Asimismo, desde el Ministerio se están generando oportunidades para la continuidad en la educación superior y o empleabilidad. Les hablaba yo del programa Progresa Quinto, ¿no es cierto? Son programas importantísimos, oportunidades importantísimas que los estudiantes no pueden desperdiciar. Por eso, en esta videoconferencia también hacemos un llamado a los directivos, hacemos un llamado a cada uno de los tutores de quinto año de secundaria, no solamente a cuidar que se sigan inscribiendo al Progresa Quinto, sino a garantizar la sostenibilidad de este programa, que es muy importante. Asimismo, desde el Ministerio tenemos el sistema de alerta temprana a intervenciones, que se llama Alerta Escuela. Y asimismo, tenemos la estrategia territorial para el seguimiento y recuperación de estudiantes, ¿no es cierto? Bien sabemos también que en esta parte estamos nosotros haciéndole llegar a las 107 instituciones focalizadas unos cuadros Excel que ya los directores están haciendo llegar, subiendo al link correspondiente. Por eso, desde esta ventana virtual, nuevamente exhortamos a nuestros directivos de que en la brevedad posible nos hagan llegar esos datos. ¿Por qué necesitamos urgentes datos? No son para encarpetarlos, no son para archivarlos, son para realizar el análisis correspondiente, la sistematización correspondiente de esa data, con la finalidad también de compartir con otros involucrados en el tema educación, porque también nos estamos reuniendo con los aliados directos que tenemos. Nos reunimos con las municipalidades de los 5 distritos, nos estamos reuniendo con los gerentes de educación de los 5 distritos de nuestra jurisdicción. Asimismo, nos estamos reuniendo con los aliados, con UNICEF y otras instituciones que están también levantando ese compromiso que tienen para la educación. Y entonces nosotros queremos compartir justamente esa data para nosotros también contribuir directamente en la búsqueda de esos estudiantes para promover ese reingreso al sistema educativo. Ese tema es muy importante, por ello, mis estimados directores. Vamos a darle una mirada, panorámica justamente a los temas de que está implementándose desde el Ministerio de Educación. ¿Para qué nos queda para el 2020? Octubre ya pasó, estamos noviembre, diciembre. Es justamente en esta etapa que se está dando ya los planes de recuperación para estudiantes con ingreso tardío. Está en círculo porque es el tema que nos lleva hoy día para realizar el análisis correspondiente. En los minutos que seguiremos, iremos explicando pasito a pasito en qué consiste la implementación de estos planes de recuperación. Asimismo, en enero y febrero, bien sabemos que se va a estar implementando la carpeta de recuperación de vacaciones, ¿no es cierto?, que están basadas justamente a las actividades de la estrategia Aprendo en Casa. Y como lo decíamos, nos estamos comprometiendo para que en una próxima videoconferencia de socialización
estemos también con ustedes compartiendo la reflexión y las orientaciones y de repente algunos esclarecimientos acerca de estas carpetas. Y para ello sí se les va adelantando los directos aliados para la implementación de las carpetas de recuperación de vacaciones serán los padres de familia, porque con ellos tenemos que trabajar para poder comprometerlos, porque de acuerdo a estas carpetas lo que se busca es justamente el trabajo autónomo de nuestros estudiantes. Luego tendremos la consolidación de aprendizajes 2020. Para esta consolidación, que es el tiempo adicional para desarrollar competencias del 2020 no aprobadas. Entonces, vale decir que vamos a tener de marzo, abril, mayo y junio del 2021 para la consolidación de aprendizajes. Esto vale decir que si bien es cierto, es un año inusual, ¿no es cierto?, donde tenemos que buscar las estrategias para seguir con lo que es la evaluación formativa, basado en la retroalimentación, porque nuestro propósito, nuestro objetivo es el aprendizaje para todos, es que se logren los aprendizajes esperados. Entonces, para ello, no tenemos por qué poner límites, porque sabemos que llegar al perfil de egreso, ¿no es cierto? Todavía tenemos tiempo hasta terminar la educación básica regular. Y en este contexto, nosotros tenemos que ir pensando que el desarrollo de las competencias continúa. El desarrollo de las competencias no termina en diciembre. Tiene una continuidad. Desde ese punto de vista, es que nosotros hablamos de la consolidación de aprendizaje. Es por ello que les vamos recordando que en el CIAGIR, ¿no es cierto?, vamos a ir registrando las apreciaciones del logro a los alumnos que tienen B, que tienen A y que tienen AD. Si pensamos que todavía algunos estudiantes no logran desarrollar algunas competencias, simplemente vamos dejando esos espacios en blanco, porque ellos tendrán tiempo, ¿no es cierto?, con las carpetas de recuperación, con la consolidación de los aprendizajes, para ir desarrollando justamente esas competencias. Además, estamos hablando de una evaluación diagnóstica para todos, que será al inicio del año lectivo 2021. Pero esta evaluación diagnóstica para todos no se trata de un examen, ¿no es cierto?, de un solo examen, sino esto es todo un paquete, porque cuando hablamos de evaluación diagnóstica estamos hablando de una evaluación de entrada, estamos hablando del análisis del portafolio 2020, por eso es importante, y creo que eso lo hemos venido compartiendo en todos estos meses, que los docentes, nuestros estudiantes tienen que ir elaborando, implementando sus respectivos portafolios de evidencias. Asimismo, dentro de esta evaluación diagnóstica para todos, tenemos que considerar los registros de notas del año 2020, ¿no es cierto?, así como las carpetas de recuperación de verano que hemos estado conversando, ¿no? Y bueno, y luego tendremos de julio hasta diciembre del próximo año lo que nosotros estamos llamando dentro ya del desarrollo regular de aprendizaje 2001, pero tiene que ver también un refuerzo solo para los estudiantes que aún requieren consolidar sus aprendizajes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo fundamental de esta mirada panorámica que tenemos y de los compromisos que tenemos que ir asumiendo a partir de ellos. El hecho es de que ningún estudiante se nos debe quedar relegado. La asistencia para todos ellos. Y vamos adentrándonos a lo que es en sí el plan de recuperación para estudiantes que ingresan de manera tardía o se incorporan al sistema educativo. En esta parte hablábamos de que el Ministerio de Educación nos está presentando las orientaciones para 3 planes, ¿no es cierto? Dentro de estos 3 planes, lógicamente, que estamos encontrando uno de los planes que es dirigido para la educación, para los docentes de la educación inicial, otras orientaciones de planes para docentes de educación primaria y ciclo inicial e intermedio de educación básica alternativa, y las otras orientaciones para el nivel de secundaria y ciclo avanzado de la educación básica alternativa.
¿Cuáles son las necesidades por atender? Bien, en el análisis creo que ya todos tenemos en mente qué es lo que vamos a atender. Pero para ello, tenemos que analizar sobre la cercanía y acogida con los estudiantes que se están reinsertando al sistema educativo. Y tenemos que pensar en la otra línea, que es atraer y reincorporar a estudiantes al sistema educativo. Entonces, son dos líneas en las cuales tenemos que ir fijándonos. Cuando hablamos de cercanía y acogida con los estudiantes, en primer término tenemos que ir comprendiendo las características de este periodo, ¿no es cierto? Ir realizando ese diagnóstico que hemos estado conversando para poder nosotros ir detectando qué necesidades de aprendizaje traen nuestros alumnos que se van insertando al sistema educativo. Y por supuesto que necesitan prioritariamente también un soporte emocional, porque tenemos que ir analizando el por qué ellos no han estado siendo insertados en el sistema educativo. Deben traer muchos problemas de índole tal vez social, ¿no es cierto? Sobre todo de índole social. Entonces, tenemos que analizar al respecto para poder brindarles soporte emocional. Y por supuesto, tenemos que generar un clima de acogida, ¿no es cierto? Para tratar de incorporarlo al grupo de estudiantes que tenemos. Pero para ello, tenemos que hacer atractivo esta reincorporación a estudiantes al sistema. Por ello, tenemos que promover el involucramiento de las familias, que es muy importante. Por ello también nosotros consideramos de mucha importancia los videos que nosotros vamos a lanzar a partir de la página web, porque ahí vamos a presentar testimonios reales de docentes que comparten sus experiencias, el qué es lo que han hecho. Por supuesto que nosotros no tenemos la fórmula mágica, ¿no es cierto?, para poder brindarles a cada uno de ustedes y decirles, esto es la fórmula para que retornen al sistema educativo. Pero sí podemos compartir las experiencias, los testimonios de muchos actores educativos que nos están alcanzando y que esto va a ser justamente visualizado por todos ustedes. Pero sí, en ello, la lectura es que existe un compromiso de los miembros de la UGEL. Es por ello que hacemos este tipo de videoconferencias. Existe el compromiso de los directores como líderes de sus instituciones educativas para ir entablando esa comunicación fluida, de promover, de proveer de estrategias pertinentes para hacer que estos alumnos retornen al sistema educativo. Y por supuesto, los docentes que directamente trabajan con los estudiantes, que directamente están vinculados con los estudiantes y las familias sobre todo. Entonces veremos justamente estas estrategias. Y justamente todo ello es para recuperar a las y los estudiantes, asegurar las condiciones para la reincorporación, brindar acompañamiento y orientación, esa mediación que tiene que existir con estos estudiantes que se van incorporando, porque la idea es mantenerlos en el sistema educativo. Porque también tenemos que pensar en las estrategias atractivas que debe tener cada institución educativa para ir manteniendo a los alumnos que están insertados al sistema educativo. No solamente pensar en los que no están, sino en las estrategias que nos llevan para mantener a nuestros alumnos que están siendo asistidos en el sistema educativo. Hablaremos un poco de las etapas que comprende el plan de recuperación. Tenemos la etapa 1, que es la preparación. Tenemos la etapa 2, que es la inversión. Ahora, cuando nosotros compartimos estas orientaciones, y eso lo voy a ir repitiendo tal vez a cada instante, esto es una propuesta, esto es una sugerencia. Si ustedes creen que pueden añadir tal vez una etapa más, tal vez 2 etapas más, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen la autonomía suficiente para implementar.
pero sí exhortándoles que cuidemos los tiempos, ¿no es cierto? Cuidemos los tiempos, porque ya estamos en noviembre, nos queda poco tiempo y seguimos en esa brega, seguimos bregando para esa reunión y no descansaremos hasta el último día del año lectivo para acoger a esos estudiantes que no están insertados. En esta etapa de preparación que estamos pensando en 2 semanas aproximadamente. No tiene que ser exacto 2 semanas. Tal vez necesitan algunas instituciones solamente de 1 semana. Entonces, esto es flexible. En esta etapa de preparación tenemos la fase de diagnóstico, la fase de acogida y la fase de incorporación. Y en la etapa 2, de inmersión, que son 2 meses aproximadamente, estábamos pensando en octubre, noviembre, o puede ser noviembre, diciembre, tenemos algunas opciones, seguir la ruta A, tal vez seguir la ruta B, o tal vez seguir la ruta C. Esta es una mirada de orientación que se les está alcanzando desde el Ministerio de Educación a través de la UGEL en este caso, ¿no es cierto? Porque si bien en el análisis, cuando vemos la ruta A, la ruta B y la ruta C, cuando hacemos un cuadro comparativo con las orientaciones que se les hace llegar, no es que difiera de esta explicación que nosotros damos, sino que es una interpretación, ¿no?, adecuando al contexto en el que nos encontramos, porque no todas las instituciones educativas tienen de repente las herramientas al cual se refieren estas orientaciones. Pero sin embargo, nosotros ponemos a disposición estas 3 opciones, que son la ruta A, la ruta B y la ruta C. Vamos a ver entonces en la primera etapa, que es la preparación. ¿En qué consiste la preparación? Ahí tenemos. Hemos dicho que la preparación, vamos a ver anteriormente acá, la preparación tiene fase diagnóstica, fase de acogida y fase de incorporación. Entonces ahí lo vemos, las fases. La fase de diagnóstico, de acogida e incorporación. Cada uno de estas fases tiene su propósito, ¿cierto? Y al mismo tiempo tiene las acciones que pueden realizar dentro de cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Dentro de cada una. Y volvemos a repetir, todas estas acciones que pueden realizar están sugeridas en los planes, ¿de acuerdo? Entonces, la fase de diagnóstico tiene el propósito, el que el estudiante recuerda sus experiencias educativas y expresa sus necesidades educativas. Es lo que manifestaba, es lo que traen consigo y a partir de ello, ¿qué necesidades educativas tienen? ¿No? Porque ellos traen consigo una mochila. Entonces, hagamos un diagnóstico en base a lo que traen ellos. Y de acuerdo a ello, nosotros podemos dar lectura de las necesidades educativas. En eso consiste este diagnóstico. El propósito de la fase de la acogida es que el estudiante identifica sus emociones y reconoce sus oportunidades de trabajo. Pero antes, voy a volver a lo que es la fase de diagnóstico para terminar de una vez con ello. ¿Qué acciones podemos realizar? Son acciones. Envía la carta de bienvenida al docente, por ejemplo, ¿no? Envía la carta de bienvenida del docente. Tenemos la entrevista y tenemos otra actividad, reúnete con la familia. Son actividades que se están proponiendo desde el Ministerio de Educación. Y vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que implementarla todas. Si ustedes desean adicionar a estas acciones, lo pueden hacer, porque es una propuesta, es flexible, ¿de acuerdo? En cuanto a la acogida, hemos dicho entonces que el propósito es que el estudiante identifique sus emociones y reconoce sus oportunidades de mejora. Y tenemos algunas acciones al respecto, como es la mediación de los aprendizajes, que tiene que ser permanente, ¿verdad? Permanente.
la retroalimentación, que es súper importante en este contexto con este grupo de estudiantes, como vuelvo a repetir, esa retroalimentación que nos permita identificar las fortalezas que traen consigo nuestros estudiantes, identificar las debilidades o limitaciones que tienen nuestros estudiantes, para que a partir de ello podamos hacer una reflexión, tanto el estudiante como el docente, y poder implementar algunas estrategias que nos permitan reajustar nuestra práctica pedagógica. Y por supuesto, tenemos como otra acción dentro de la acogida, recoger la percepción de la familia, el tener conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas que tiene la familia para poder nosotros ir interactuar con el estudiante, ir proponiendo, teniendo conocimiento de causa de ese diagnóstico que tenemos que tenerlo claro. Y finalmente tenemos la fase de incorporación, que el propósito es el estudiante reconoce las estrategias y hábitos de estudio para su trabajo autónomo. Esto es importantísimo, porque nosotros tenemos que recurrir a implementar, a fortalecer ese trabajo autónomo, no solamente en ese grupo de estudiantes, sino también es un propósito de realizar, de promover ese estudio para un trabajo autónomo que deben desarrollar nuestros estudiantes. Pero tenemos que intensificar, por supuesto, con este grupo de los mismos. ¿Qué acciones podemos realizar? Desarrollo de experiencias de aprendizaje. ¿Qué va a proporcionarles este desarrollo de experiencias de aprendizaje? ¿No? Tenemos todo una gama, una colección, ¿no?, de las experiencias de aprendizaje que hemos ido recopilando desde el primer día del inicio de esta etapa de emergencia social. Entonces, de acuerdo a las necesidades detectadas en los estudiantes, son los docentes que tienen que ir seleccionando justamente estas actividades, ¿no?, para el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje, que crean más pertinentes de acuerdo a la necesidad, ¿no es cierto?, que es fruto del diagnóstico que tienen cada uno de nuestros estudiantes. No es que el ministerio le va a decir a cada uno de los docentes, esta es la actividad que tienen que desarrollar los estudiantes. No, el docente va a ir decidiendo qué actividades va a ir desarrollando estos alumnos que se incorporan al sistema educativo, teniendo en cuenta las necesidades, ¿no es cierto?, que son fruto del diagnóstico que es realizado. En este diagnóstico que estamos mencionando, estamos hablando justamente de algunas acciones. ¿Qué acciones podrían realizar en la fase diagnóstica? Ahí estamos viendo en el PPT anterior, ¿no es cierto? Tenemos la entrevista, reúnete con la familia, envía la carta de bienvenida del docente. Entonces, acá tenemos bienvenida, ¿no? Dan una cartita al estudiante. Dentro de las entrevistas, que nos permite recoger informaciones claves de los estudiantes. Por eso es importante esa entrevista al estudiante que se va reincorporando, para ir conociendo justamente datos sobre su contexto familiar, sobre la manifestación de sus emociones, sobre los medios de comunicación disponibles que se va a tener para comunicarme con estos estudiantes, ¿no? Y asimismo, ¿cuál es el desenvolvimiento autónomo que traen consigo estos estudiantes para proveerlos de estos apoyos requeridos? Y también vamos a tener, por supuesto, un análisis de la información que nos sirve, pues, determinar los medios por los cuales se comunicarán y enviarán las evidencias de aprendizaje. Darle todas las facilidades a estos alumnos que se reincorporan, ¿no? Determinar qué adulto es el responsable, con quién me comunicaré directamente. Identificar asimismo algunas barreras para el aprendizaje de los estudiantes. En base a todo ello, se definen las actividades. ¿Quién las define? ¿El director? No. ¿El ministerio? No. Los docentes son los que definen qué actividades son clave de acuerdo a las necesidades, qué actividades desarrollarán estos estudiantes, ¿cierto?, con
teniendo en cuenta justamente las necesidades que traen consigo. En la fase de diagnóstico, ¿qué actividades se están sugiriendo? Como título general de la actividad, visualizo mis sueños, cómo me veo y me quiero ver. Entonces, estamos proponiendo como actividad 1, mis recuerdos, que son lúdicos, básicamente, ¿no? Porque no tenemos por qué a los alumnos que se van reincorporando, lo peor que puede hacer un docente en esta etapa es decirle al estudiante, usted tiene que ponerse al día desde la primera actividad hasta la actualidad, lo cual solamente estaríamos fomentando simplemente que huyan estos alumnos, ¿no? Que se escapen, que renuncien a esta nueva oportunidad. Entonces eso es lo que no debemos hacer, pero sí podemos proponer, ¿no es cierto? Porque estamos recién en la fase diagnóstica, estas actividades que son bastante lúdicas, como mis recuerdos. Como actividad 2, mis necesidades, para que ellos, los estudiantes, al mismo tiempo, a partir de sus propias experiencias, vayan manifestando cuáles son sus necesidades de aprendizaje que traen consigo. Actividad 3, mirándome al espejo, ¿no? Eso es lo que hacemos, creo que como práctica también los docentes y directivos, mirarnos en el espejo para reflexionar y decir, estos son mis fortalezas, estas son mis debilidades, ¿no? Darnos cuenta, entonces, cuáles son las consecuencias de nuestros actos al mismo tiempo y permitirnos reconocer cuáles son las oportunidades para el estudiante. Volver al sistema educativo es una nueva oportunidad para desarrollar sus competencias y eso es lo que tenemos que tener claro. Asimismo, como actividad 4, mi visualización futura. ¿Qué es lo que quiero para mí? Llevarlo a la reflexión al estudiante, ¿no es cierto? Para que él mismo, dentro de su autonomía, pueda reconocer, ¿no es cierto?, qué es lo que yo deseo para mí. Darles acogida, darle la oportunidad, porque nosotros estamos justamente planteando por eso los planes de acción que yo había manifestado al inicio, ¿no es cierto?, que es el aprendizaje para todos. Y dentro de este plan de acción, el aprendizaje para todos, justamente son estos temas que nosotros tenemos que ir viendo para darles acogida a nuestros estudiantes. Lo que es la acogida. ¿Qué acciones podría realizar en la fase de acogida? Elegir las actividades a trabajar. Esto se desprende de la estrategia anterior o del elemento anterior, ¿no es cierto? Que los docentes van a seleccionar las actividades. Dicho ese paso, esas actividades tienen que ser analizadas, analizar las evidencias de las actividades realizadas. Vamos a ir analizando esas evidencias, como todos los maestros lo saben realizar, ¿no es cierto? Teniendo como base los criterios de evaluación, siempre mirando la competencia, siempre mirando el estándar, ¿no es cierto? Para saber cuán lejos estamos de alcanzar o cuán cerca estamos ya de alcanzar el estándar de aprendizaje. Y también tenemos, por supuesto, la mediación y retroalimentación en función a las evidencias. Y acá se presentan algunas preguntas sugeridas. Yo sé que dentro de la estrategia los maestros están más nutridos, ¿no?, con esta pedagogía de las preguntas a la cual llamamos. Si queremos llamarles unas estrategias socráticas, ¿no? Pero nosotros, desde las orientaciones, se está pues proponiendo algunas, que vuelvo a repetir, que no necesariamente tienen que ser solamente estas preguntas, ¿no? Luego dice, recoge la percepción de la familia sobre la acogida. Recoge la percepción de la familia sobre la acogida, ¿no? Preguntas sugeridas. Esto significa que tenemos que entablar, ¿cierto?, esa comunicación con los padres de familia, esa comunicación fluida que tiene que existir con ellos. Y en la fase, también continuamos con la fase acogida, también se están proponiendo algunas actividades. Todas estas actividades, mis estimados directores, directoras, docentes, se encuentran en las orientaciones, ¿no? Estas actividades sugeridas.
Y en esta acogida, al mismo tiempo, tenemos la actividad 1, mi diccionario de emociones, tenemos la actividad 2, álbum de las emociones, actividad 3, manejo de mis emociones, y actividad 4, ¿no es cierto?, mis compromisos. Entonces, son actividades que se sugieren, los cuales a ustedes le van a permitir, ¿no es cierto?, que el alumno se sienta atraído por el retorno al sistema escolar. Y sobre la incorporación, ¿qué acciones podrían realizar en la fase de incorporación? ¿No? ¿Qué acciones? Los estudiantes reconocen las estrategias y los hábitos de estudio más adecuados para un trabajo autónomo. ¿Qué reaccionó en este grupo de estudiantes que han estado, pues, de alguna manera sin asistencia? Lo primero que tenemos que buscar, mis estimados directores, docentes, es promover justamente el trabajo autónomo. Porque si bien es cierto, ellos se van a insertar en el sistema educativo, algunos lograrán de repente conectarse más rápidamente con las actividades que realiza el grupo de estudiantes que tengan. Algunos irán más lentos, pero la oportunidad tiene que ser para todos. Algunos posiblemente llegarán pues a la carpeta de recuperación en enero y febrero. Tal vez algunos logren desarrollar las competencias porque sus avances, sus ritmos, de repente no son los mismos que los otros. Entonces, ese análisis justamente es el que tienen que ir realizando los docentes. Por eso, la propuesta también es las actividades. Mi casa, un lugar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el hecho de no asistir a la institución educativa desde una manera de la no presencialidad o estar conectado con las sesiones Aprende Casa, no significa de que el estudiante no haya estado realizando algunas actividades. Porque bien sabemos nosotros que las actividades cotidianas también nos permiten desarrollar competencias. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, ir haciendo que nuestros estudiantes, dentro de su autonomía, reconozcan que tales actividades que han ido realizando ellos en su ámbito social, les permite desarrollar ciertas competencias que los tenemos nosotros focalizados desde el currículo nacional. Actividad 2. ¿Cómo me gusta aprender? En esta parte, entonces, ir de una manera identificando los estilos de aprendizaje, que es muy importante, para que a partir de ello podamos nosotros fortalecer, ¿no es cierto?, fortalecer esas estrategias para que puedan lograr sus aprendizajes. Y tenemos la actividad 3, mis estrategias de aprendizaje, que estas se van a desglosar justamente de estas dos anteriores, pero en la mediación del docente tiene que ir justamente identificando esas estrategias, esos estilos, esos ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes para llevarlos sobre todo a desarrollar un trabajo autónomo que van realizando. La etapa de la inversión. Antes yo quiero recordar a todos los directivos y docentes, y también si está por ahí José Quispe, que es el que nos ayuda en esta transmisión. José. Sí, Javier, José, claro, estamos aquí. Sí, solamente preguntarte si es posible ya que los docentes vayan formulando sus interrogantes. Ya estamos tomando todas, ya tenemos más de 40 consultas tomadas ya. Que no lleguen a 1000, por favor, José, porque el tiempo, pero tú como tienes una tremenda capacidad para sistematizar las preguntas, creo yo que vamos a consolidarlas, de todas maneras, así es. Perfecto, entonces me parece bien y vamos a continuar. Gracias, José, muy amable. Entonces vamos a la etapa inversión. En la etapa inversión, también al mismo tiempo presentamos algunas sugerencias. Uno, análisis de las fuentes de información para la toma de decisiones. ¿Qué elementos me sirven a mí como docente para tomar ciertas decisiones respecto a este grupo de estudiantes, ¿no? Primero, realizo un análisis de la entrevista diagnóstica, ¿no? Creo que dentro de las fases
lo hemos visto, incluso estamos alcanzando algunas sugerencias. Son elementos que me van a permitir a mí como docente, ¿no es cierto?, realizar y tomar decisiones. Revise el listado de problemas comunes, ¿no?, de problemas comunes que afectan la situación de cada estudiante. Por eso es importantísimo realizar el diagnóstico de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Con cuántos estudiantes, de cuántos estudiantes estamos hablando por docentes? ¿No? Si tengo 30, tal vez 3, ¿no? En peor de los casos, tal vez 5, ¿no? Estamos pensando en ellos. Entonces, es posible realizar un diagnóstico de cada uno de los estudiantes. Define qué competencias ha de trabajar según la resolución viceministerial 193. Esto es muy importante porque en este contexto, mis estimados directores y docentes, no se ha logrado entablar justamente como propósitos desarrollar todas las competencias. Por ello es conveniente, ¿no?, de acuerdo a las actividades que se han realizado, se han focalizado en las competencias que se han desarrollado a través de las actividades Aprende en Casa. Y estas las encontramos en la resolución viceministerial 193, que también ya los especialistas en cada una de sus redes y también masivamente lo hemos compartido con los directores, esperando que los directores también puedan realizar pues esta reflexión en las reuniones colegiadas que puedan tener en sus instituciones educativas, ¿no? Entonces, siempre mirando estas competencias. Y ya lo hemos dicho también en una oportunidad anterior. Si ustedes han trabajado actividades que desarrollan otras competencias, las pueden incluir al finalizar el año con nuestros estudiantes, pero sí, teniendo evidencias, ¿no es cierto?, teniendo las evidencias suficientes como para poder justificar el desarrollo de esas competencias. Y si no las tuvieron, simplemente tenemos que recurrir al año, a las calificaciones del año anterior. Bueno, es solamente tema de repasar un poco la 193, pero todo este análisis de las fuentes de información descritas me van a ayudar. Revisa, selecciona y adecua las experiencias de aprendizaje, ¿cierto?, de la estrategia Aprende en Casa. Todo este análisis me permite hacer una revisión y seleccionar qué actividades me van a permitir desarrollar las competencias de acuerdo a las necesidades que estoy identificando en este grupo de estudiantes. Definiciones para la ruta de trabajo. Muy bien. Acá ya hemos hablado inicialmente que estamos sugiriendo algunas rutas. Definición de la ruta de trabajo. Tenemos de la etapa A, la etapa B, etapa C. Pero que en realidad no son etapas, sino son rutas, ¿no es cierto? Porque a veces cuando hablamos de etapas, como que pensamos que de la etapa A paso recién a la etapa B o paso a la C, ¿no es cierto? Pero vamos a llamarle rutas. Yo podría seguir cualquiera de estas rutas, pero si sigo la ruta A no significa de que tengo que poner de lado todo lo que es la ruta B. Es posible que también haya una mixtura. De repente veo que el alumno, dentro de su autonomía que demuestra, y de repente dentro de sus ritmos, ¿no es cierto?, me permitan que yo empecé con la ruta A, pero luego de repente me paso a la ruta B, ¿no? Entonces tenemos que ir nosotros focalizándolo de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes y a las características que tienen cada uno de ellos. En la etapa A, que luego lo vamos a ir explicando cada uno de ellos. En la etapa A, con un ejemplo práctico. Dice, María Elena estaría en la ruta A. O sea, María Elena es un estudiante, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué en la ruta A? Ya que solo se identifican pocas dificultades en el logro de sus aprendizajes y es capaz de autogestionar sus aprendizajes de manera autónoma. Ajá. Entonces, con la ruta A, ¿a qué alumnos yo puedo considerar? Aquellos cuyos ritmos de aprendizaje sean más ágiles. Aquellos estudiantes que vayan reconociendo que lo que han realizado en la vida cotidiana también le han permitido desarrollar competencias.
Entonces ellos, estos estudiantes, este grupo de estudiantes, con mayor facilidad, ¿no es cierto?, se van a ir integrando al grupo de estudiantes que ya los tenemos y van a ir superando esa barrera del espacio de tiempo que han tenido sin conexión para ir superando y empiezan a desarrollar las competencias que se esperan alcanzar de acuerdo, ¿no es cierto?, al ciclo en el que se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para los estudiantes que están en la ruta, los estudiantes que pueden seguir la ruta A. ¿De acuerdo? Y tienen esa capacidad para realizar un trabajo autónomo. Por eso dicen, sean capaces de autogestionar sus aprendizajes de manera autónoma. ¿No es cierto? Entonces lo tenemos claro. Estos alumnos son para la ruta A. La ruta B. ¿Quiénes estarían en la ruta B? Estarían los estudiantes, en este caso, José, estaría en la ruta B, ya que presenta dificultades en el logro de algunos aprendizajes y requiere de acompañamiento continuo, ¿no? Entonces, él requiere un poco más de atención que en este caso que la alumna María Elena. Con él tiene que ser a mayor profundizar la mediación, profundizar ese acompañamiento que tiene que tener, porque todavía vemos que tiene dificultades, ¿no es cierto?, para conectarse con las actividades que se propone. Entonces, como decíamos en algunos términos, vamos a nivelarlo todavía. Para que se nivele, hay que acompañar a este estudiante. Necesita mayor mediación que en este caso que María Elena. Entonces, él estaría en la ruta B. ¿Y qué estudiantes estarían en la ruta C? Ejemplo práctico. Lucía trabajará a través de la ruta C, ¿no? A través de la ruta C, ya que ha demostrado muchas dificultades en la etapa de preparación en razón a la exigencia de la competencia y no autogestiona sus aprendizajes, ¿no? Y no autogestiona sus aprendizajes. Me dan 5 segundos, por favor. Bien, mientras Javier va a tener un temita urgente, bueno, está publicado de todas maneras el enlace de la asistencia. Ya tenemos más de 1.500 registrados. Muchas gracias. Esto nos permite tener una base de datos importante para poder comunicarles de manera directa cualquier información. Eso es en un punto. En un segundo punto, evidentemente ya tengo capturada más de 60 preguntas, pero vamos a contemplarlas en bloque según las características de las mismas, ¿no? Esto significa que no necesariamente voy a responder el profesor Juan, su pregunta fue, ¿no? Sino vamos a responder en macro. Bien, Javier, continuamos, por favor. Sí, continuamos. Ya está. Estamos entonces en la ruta C. Lucía, decíamos, trabajará a través de la ruta C, ya que ha demostrado muchas dificultades en la etapa de preparación en razón a la exigencia de la competencia y no autogestiona sus aprendizajes. Entonces, como podemos observar, mis estimados directores y docentes, Lucía requiere de mayor apoyo, requiere de mayor mediación, tal vez requiere de focalizar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder profundizar lo que es la evaluación formativa, la retroalimentación. Necesita, en este caso, una mediación, ¿no?, que sea más profunda en comparación con José y con María Elena, porque ella presenta muchas dificultades, muchas dificultades. Entonces, requiere de ir focalizando estas necesidades en base al diagnóstico que se realiza para acompañarla, porque la idea es que nadie debe quedarse atrás. Por eso estamos lanzando el plan de acción aprendizaje para todos, ¿no? Entonces tenemos las 3 rutas que creo que ya estamos identificando.
Pero para poder ir comprendiendo un poco más, vamos a ir viendo unas características o acciones que el docente va a trabajar con los estudiantes, en este caso, de la ruta A. Ubicamos entonces qué estudiantes estarían en la ruta A, los que, al menos los estudiantes, como lo hemos dicho, que ya tienen un poco de, que pueden gestionar su trabajo autónomo, ¿verdad? Entonces, tenemos uno. ¿Qué acciones va a realizar el docente para estos estudiantes? El docente explica a la mamá de María Elena sobre las características y necesidades de aprendizaje que tiene. Por ello, hemos manifestado de que los directos aliados tienen que ser los padres de familia. Pero si de repente papá, mamá no están dispuestos, dentro de una de las estrategias hemos dicho que tenemos que identificar a una persona responsable, porque todo menor en casa va a tener una persona responsable, ¿no es cierto? Es posible que mamá, papá trabajen, de repente será el hermano mayor, ¿no? O será la tía, será el tío, qué sé yo. Pero tenemos que buscar una persona responsable para ir explicando sobre esas necesidades de aprendizaje que tiene en este caso María. Otra estrategia, adecua lo que tiene que hacer el docente, adecua y contextualiza las experiencias de aprendizaje que trabajará María Elena, ¿no es cierto? ¿Quién le va a dar, quién va a, en todo caso, seleccionar? El docente las actividades de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿En base a qué? A las actividades que ya están propuestas desde el ministerio. Vuelvo a repetir, ojo, no se trata de que a los alumnos que van ingresando, yo les diga, oiga, usted niño o niña o jovencito, adolescente, se tiene que poner al día desde el primer día. No, eso es lo que no debemos hacer. Lo que tenemos que hacer es adecuar y contextualizar las experiencias de aprendizaje de las estrategias, ¿no es cierto? Aprende en casa, que trabajará María Elena en este caso, ¿no? Entonces, ciertamente que hay algunas actividades que ya los maestros lo han venido trabajando, ¿no? Entonces, son esas mismas actividades las que ustedes pueden seleccionar, ¿no? Para poder proveer, en este caso, a estos estudiantes de la ruta A, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje que tienen. 3. Comunica a María Elena y a su mamá o al encargado, ¿no es cierto? O al apoderado el medio acordado para enviar sus evidencias de aprendizaje y comunicarse. Entonces hay que establecer ese medio por el cual vamos a estar comunicados. 4. Se comunica con la mamá de María Elena para brindarle orientaciones de cómo debe acompañarla y hacer seguimiento a las actividades que va a realizar. Esta práctica nosotros sabemos que los maestros ya lo vienen realizando. O sea, no hay nada en realidad extraordinario fuera de lo que ya están haciendo los maestros. Solamente lo más importante es identificar las necesidades y aprendizaje que tienen estos estudiantes, ¿no es cierto? Luego seleccionar las actividades que van a desarrollar y luego entablar con los padres de familia o el encargado una comunicación fluida para ir viendo cuál es el avance o la realización de estas actividades y, por supuesto, la mediación del docente tiene que estar presente. Entonces, esto es en cuanto a la ruta A, ¿no? La ruta B. En la ruta B, 1. Explica al padre de José que él necesita de algunos apoyos y de su acompañamiento en su aprendizaje, en su proceso de aprendizaje. Como se han dado cuenta, ¿no? A diferencia del anterior, el anterior gestionaba con mayor capacidad sus trabajos autónomos. Pero en este caso no encontramos eso en esta estudiante que va a seguir la ruta B, por lo cual necesitamos de las personas que están cerca de él para que pueda acompañar en ese proceso de aprendizaje. 2. Adecua y contextualiza las experiencias de trabajo que trabajará con José, que es la misma explicación que la anterior, ¿verdad? 3. Considera un periodo de adaptación para José. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso nosotros hemos puesto algunos tiempos. Es todo un tema de ver las etapas, ¿no es cierto? De ir haciendo que el alumno se incorpore al sistema educativo. Vamos a darle tiempo.
Acá yo no puedo decir que José en una semana ya está incorporado con el resto de mis compañeros. Va a depender de qué, de sus ritmos, de sus estilos de aprendizaje. Y seamos tolerantes con este grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Porque vamos a darle un periodo de adaptación para que ellos se inserten al sistema educativo. 4. Comunica a José y a su papá el medio acordado para enviar sus evidencias de aprendizaje y comunicarse con ellos. Es la misma explicación que la ruta A. Y luego brinda orientaciones al padre de José de cómo debe acompañarla y hacer seguimiento a las actividades que va realizando. Mira, acá hay algo, un componente muy importante, ¿no? Necesita que le acompañe, ¿no? Y hacerle seguimiento en las actividades. Acá en la anterior alumno hablaba acompañar en su proceso de aprendizaje, ¿no? Pero acá es actividad ya a las mismas actividades, ¿no? Es un poquito más específico acá, en la número 5. Y tenemos la ruta C. ¿Qué acciones podría desarrollar? La ruta C. 1. Recuerden quiénes están en la ruta C, los que necesitan mayor apoyo. Es por eso que en la 1 dice, explica al apoderado de Lucía que ella requiere de un apoyo continuo en casa, más intensificado. Necesita adaptarse y necesita afianzar mucho más sus competencias, porque este estudiante que va finalmente el docente determinar que esté en la ruta C, necesita más apoyo, porque ha identificado mayores necesidades. Es por eso que en la 2 es la misma explicación que la anterior, adecua y contextualiza las experiencias de aprendizaje que trabajará Lucía. 3. Brinda orientaciones para el ingreso a las experiencias de aprendizaje. Brinda orientación para el ingreso a las experiencias de aprendizaje. 4. Comunica a Lucía y a su apoderado el medio acordado para enviar sus evidencias de aprendizaje y comunicarse. Y 5. Brinda orientaciones al apoderado de Lucía de cómo acompañarla y hacer seguimiento a las actividades que va a realizar. ¿No? Todos son elementos muy parecidos en esta parte a los anteriores casos. ¿De acuerdo? Seguramente hay muchas interrogantes que nos van a permitir ir esclareciendo algunos temas, ¿no? Entonces nosotros desde el análisis que estamos realizando iremos alcanzándole justamente estas apreciaciones, estas dudas que se pueda haber generado a partir de las orientaciones. Y estamos nosotros para poder en todo caso poder absolver sus dudas. Y si alguna de repente todavía queda en la ambigüedad, nos quedamos con el compromiso de hacer las consultas necesarias con el Ministerio de Educación y en la brevedad posible hacerles llegar a sus respectivas redes mediante los especialistas que tienen designado las redes correspondientes. Hasta esta parte hacemos un alto para darle pase a José, porque seguramente ya tiene sistematizado algunas preguntas. Mi estimado José, te escuchamos. Claro, Javier. ¿Cómo están? Bueno, existen muchísimas preguntas. Hemos pasado las 80 preguntas ya en ese sentido. Bien, pero hay incidencias sobre diversos factores. Por ejemplo, en una de las preguntas que es recurrente es quiénes van a dictar los cursos en enero y febrero. Corresponde a todos los docentes que han cumplido el servicio durante el año lectivo sus meses de vacaciones, ¿correcto? Por lo tanto, eso no está en discusión de ninguna manera. Bien. Otra de las preguntas recurrentes que se está realizando es ¿quién se va a encargar de elaborar las carpetas de recuperación para enero y febrero? Quien se encarga de la elaboración de esas carpetas de recuperación, la norma técnica lo señala muy bien, es el Ministerio de Educación. ¿Y cuándo van a hacerlas llegar? A fines del mes de diciembre. Eso también está establecido con claridad. Sí, José, José, para no dejar los vacíos, sí, permíteme lo siguiente, solamente añadir a la respuesta acertada que has tenido sobre la primera pregunta, sobre quiénes dictan los cursos, ¿no? Bueno, desde la conferencia del Ministerio de Educación, por supuesto, se está comprometido a siempre respetar las reglas, respetar las leyes,
los docentes en ningún momento serán perjudicados en sus vacaciones, ¿no es cierto? Pero eso, mi estimado José, directivos y docentes, no les prohíbe, ¿no es cierto?, si tuviera algunos docentes la gentileza de poder acompañar a sus estudiantes en el desarrollo de estas carpetas, lo pueden hacer. No están impedidos, José, ¿no es cierto? No están impedidos, sí, pero no están obligados al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, también dejamos esa posibilidad, porque sí, seguramente nos podemos encontrar con los docentes que tienen, pues, esta, diremos, gentileza de querer acompañar a sus estudiantes. Por lo tanto, ellos no están prohibidos de acompañarlos, pero tampoco están obligados. Muchas gracias, José. Continuamos. Listo, claro. Otra de las consultas recurrentes que se están desarrollando es, se está promocionando, el Ministerio de Educación está promocionando el ascenso del estudiante al grado siguiente, o sea, indicando de que no hay repitencia. Literalmente pudiera entenderse así, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el estudiante que no logra evidenciar, valga la redundancia, el logro de las competencias priorizadas, el estudiante va a pasar a una etapa de recuperación en enero o febrero, para que en el mes de marzo sea evaluado. Bien, si en este mes de marzo el estudiante no logra aún todavía las competencias, va a tener un acompañamiento de marzo a junio. Aún así, el estudiante aún todavía no logre las competencias establecidas, va a seguir con un acompañamiento excepcional hasta el mes de diciembre de 2021. Ahora, si este estudiante al diciembre de 2021 no logra las competencias, la pregunta es, ¿el estudiante será promovido de grado de manera automática? Y la respuesta es no. Bien, entonces de una o de otra forma lo que se está haciendo es, como trabajamos en el término de competencias, lo que estamos haciendo es, dentro del rango de edad de los estudiantes, brindándoles a ellos y a sus familias la posibilidad de nivelación en este corto periodo que queda del año, más los otros 3 periodos que continúan en el año 2021, ¿no? Entonces vamos comprendiendo un poquito más el sistema. ¿Es una promoción automática al grado siguiente? Sí, pero no garantiza que el próximo año el estudiante, si no logra las competencias del ciclo, vaya a continuar pasando o siendo promovido. Evidentemente, eso está en el rol del docente. El docente es quien tiene que ver las estrategias para promover de manera más ágil el logro de la competencia de parte de sus estudiantes, ¿no? Otro tema que es recurrente, Javier, es el que nos comunican respecto a la conectividad, ¿no es cierto? La conectividad, que muchas veces es uno de los procesos más difíciles, ¿no? Teniendo en consideración muchos factores: pobreza, servicios, viajes, lugares remotos a donde de repente los estudiantes quisieran pero no pueden, ¿no? Esos casos son muy excepcionales, ¿no es cierto? No suceden con todos nuestros estudiantes. Hay un grupo muy importante que seguramente que sí. Bien, receta mágica no existe, ¿bien? Porque se pueden proponer muchas estrategias. Varios de ustedes nos han comentado en este chat, ¿no es cierto?, muchas de las estrategias que van desarrollando, ¿bien? La idea es continuar buscando tener ese acercamiento con los padres. Ahora, otro tema que se va presentando también es si vamos a compartir las diapositivas. Sí, las vamos a compartir de todas maneras. Es por eso que tenemos los correos electrónicos que ustedes nos han registrado. Bien. Otro es, nos dicen, el problema es que no retornan porque no tienen los medios para hacerlo, y no lo van a tener porque su economía no se los permite. Es evidente que hay casos que son excepcionales, ¿no es cierto? En esos casos excepcionales, gradualmente seguramente vamos a ir encontrando las estrategias. Sin embargo, hay preguntas que a colación vienen y señalan, ¿no? ¿Cómo voy a calificar a un estudiante que me ha dejado de enviar evidencias? No olvidemos un tema muy importante. Dice que me mandaron evidencias en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, pero de ahí de agosto en adelante ya no tengo noticias de él o de ella. ¿Qué voy a hacer
lo paso para recuperación a febrero, como no va a repetir, ¿qué es lo que tengo que hacer? El que evalúa el nivel del logro de competencia de sus estudiantes es el docente. Por lo tanto, el docente será quien determine si ese estudiante pasa a recuperación o no. En ese sentido, también asumimos un punto. En el siguiente, cuando señalamos que si el estudiante es recuperado en octubre, bien, y presenta sus actividades, sus evidencias correspondientes, y esas evidencias a mí como docente me señalan que el estudiante está logrando lo establecido como competencia, ese estudiante también tiene que ser enviado a enero y febrero. Ya no, porque se supone que está evidenciando, usted como maestro, como maestra, está evidenciando que el estudiante ha logrado la competencia en el nivel requerido y por lo tanto ya no necesitará enviarlo a recuperación, ¿no? Por eso son los que van a recuperación, ¿quiénes son? Aquellos que, habiendo presentado evidencias, no logran los niveles. Todos los demás están incluidos para el nivel de recuperación. Otra pregunta también que encontramos por ahí fue aquella que menciona, ¿qué va a suceder con los estudiantes de sexto grado que no logran la competencia? Específicamente, seguramente la pregunta está relacionada con que es un colegio primario. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes? Ahora, evidentemente se pueden presentar casos de estudiantes de sexto grado que no logran las competencias mínimas establecidas o las priorizadas. ¿Qué es lo que se va a hacer? El docente no completará los espacios de esos estudiantes. ¿Y quién se va a encargar de evaluarlos posteriormente? La institución educativa, pública o privada, a la que el estudiante vaya a asistir, teniendo en consideración que tenemos el sistema de CIAGIE, ¿no es cierto?, debidamente conectado a nivel nacional, ¿no? Bueno, Javier, esas son parte de las preguntas que vamos respondiendo. Vamos a continuar entonces con tu participación. Tu micrófono, Javier. Sí, José, disculpe. Preguntaba si todavía quedan algunas preguntas pendientes. Sí, hay algunas preguntas todavía que están pendientes. Sí, por ¿Quieres favor. que las... Sí, las lees, por favor, José, porque lo sistematizaba. Claro, claro, con todo gusto. Bien. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿qué medidas se debe de tomar cuando un padre de familia dice rotundamente que no continuará su niño con el aprendizaje a distancia a pesar de que se le da las facilidades y oportunidades y también manifiesta que como es de inicial y el Ministerio de Educación dice que no hay repitencia, por eso no va a continuar? Bien, gracias, José. Bien, en primer término, creo que es responsabilidad de los docentes explicar a los padres de familia que no solamente estemos pensando en que si nuestro hijo repite o no repite, ¿no es cierto? Porque el objetivo principal de estar en el sistema educativo es desarrollar competencias. Y para ello nosotros tenemos lo que denominamos los estándares de aprendizaje. Entonces, es conveniente para garantizar esa continuidad del desarrollo de competencias que el padre de familia pueda entender, ¿no es cierto? Que no se trata de no insertarse en el sistema educativo, sino se trata de desarrollar competencias que finalmente garantizará que lleguemos al perfil de egreso. Y eso creo que es lo más importante. Es por ello que cuando se habla de que si repite o no se repite, en realidad lo que solamente han cambiado son las formas, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, ahora con estas orientaciones, en la 193 nos dice que si el estudiante no logra las competencias para el grado, simplemente se le deje en blanco, ¿no? Entonces, indirectamente nos está diciendo que necesita reforzar los aprendizajes, necesitas reforzar el desarrollo de esas competencias. Es por ello que vas a tener la oportunidad, como antes se hacía, si tenía C, ¿qué pasaba? O si tenía B, te ibas a recuperación. Es lo mismo ahora, simplemente que te dejaron el casillero en blanco, pero tienes la oportunidad de llevar la carpeta de recuperación y más adelante tienes, ¿no es cierto? Tienes la posibilidad de ir consolidando tus aprendizajes, porque vas a seguir en esa mediación.
Entonces, eso es el encargo para los directores, para los docentes, ¿no es cierto? Que los estudiantes tienen que garantizar, y los padres de familia para los pequeñitos, tienen la obligación también de garantizar, de continuar en el sistema educativo con la finalidad de ir desarrollando sus competencias, antes de ir solamente pensando en que si tiene una nota de calificativo final, de aprobado o desaprobado. Lo más importante es desarrollar competencias. Y como bien sabemos que esto es una continuidad de desarrollo de competencias hasta llegar, ¿no es cierto?, al último peldaño de la educación básica regular, que es llegar al nivel de egresado, de egreso. Sí, José. Sí, continuamos. Hay otra pregunta más aquí que, por ejemplo, nos señalan, ¿no? En el papel todo está muy interesante, pero en la práctica no necesariamente se va a cumplir. Si un estudiante no logró de abril a diciembre alguna competencia del área, es casi imposible que lo logre de forma autónoma. Y esto se refiere básicamente a la carpeta de recuperación, ¿no es cierto?, del mes de enero y febrero. Ya, yo haría una contrarrespuesta, digamos, ¿no? Y si dejamos de hacer eso, ¿se solucionaría? Yo me preguntaría, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo por esos estudiantes, ¿no? Ahora, si nosotros podemos proponer alguna otra estrategia, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque estamos en toda la autonomía como institución educativa de proponer mejores estrategias. Pero esa es la que tenemos desde el Ministerio de Educación, ¿no? De promover, uno, los planes de recuperación para los que se van insertando, luego fortalecer con las carpetas de recuperación y luego realizar ese seguimiento de consolidación de aprendizajes, porque nosotros lo que tenemos que ir entendiendo es que es continuo el desarrollo de competencias, que el desarrollo de competencias no termina al finalizar el año lectivo. Eso es lo que tenemos que tener presentes como docentes para empezar. Y en eso tenemos que creer como docentes, que en diciembre no termine el desarrollo de la competencia. Es algo que continúa. Y desde esa perspectiva tenemos que ir buscando estrategias, tenemos que ir buscando oportunidades, ¿no es cierto?, para que nuestros estudiantes tengan justamente esos elementos y poder continuar con este desarrollo de competencias. Sí. Bien, Javier. Exactamente. Y es ahí cuando, por ejemplo, un docente nos escribe, o sea, que seamos más directos y que digamos que todos pasan de año. En ningún momento se está indicando eso. La norma no dice que todos pasan de grado. La norma señala básicamente que son promovidos al año siguiente para tener un acompañamiento. Es una situación de oportunidad para los estudiantes y sus familias. Muchos de los comentarios que ustedes han publicado el día de hoy, por ejemplo, están relacionados, ¿no? Hay muchos estudiantes que quieren salir adelante, pero ahora ¿qué están haciendo? Están trabajando, ¿no? Muchos de esos estudiantes que están haciendo, hay un caso de un director que nos ha planteado de una estudiante de quinto grado de secundaria, que el papá falleció, la mamá trabaja en Gamarra, solamente tienen un celular y ella se encarga de los hermanos, que también quisieran estudiar, pero no pueden. ¿Acaso no sería una oportunidad para ellos este hecho de poder pasar a un espacio de recuperación y seguramente lograr los propósitos que corresponden? En el caso de quinto grado de secundaria, la estudiante tal vez no vaya a lograr las competencias o evidenciarlas, pero va a tener la posibilidad, uno, de estar en recuperación en los meses de enero y febrero, dos, de cada 30 días poder ir recuperando cada curso o los cursos que sean posibles de recuperar. ¿Eso acaso no es una alternativa? ¿No es acaso una posibilidad para que aquellos estudiantes con grandes dificultades tengan la posibilidad de no perder el año? Porque no es responsabilidad tampoco de ellos el hecho de que la pandemia se haya producido, ¿no es cierto? Entonces tenemos otra, Javier, por ejemplo, ¿qué ocurrirá con los estudiantes que, habiéndoles informado que irán al plan de recuperación, no asisten o no participan? En ese caso ya hemos respondido, creo, ¿no? Hemos sido claros que básicamente si los estudiantes, al momento, todo estudiante que ingrese el próximo año al inicio debe de ser evaluado. Eso es la evaluación diagnóstica.
Bien, y no es una evaluación diagnóstica solamente por una época de pandemia, es una evaluación diagnóstica que siempre hacemos todos como docentes, inicial, primaria y secundaria, para saber la situación en la que se encuentran nuestros estudiantes, para comprobarla con los informes técnicos pedagógicos que nos dejan los docentes del año anterior, ¿correcto? Entonces eso de todas maneras se va a seguir desarrollando. Bien, una pregunta más que tenemos por aquí: si el estudiante en el plan de recuperación logra las competencias requeridas, ¿ya no participará de la carpeta de recuperación? Evidentemente que ya no, ¿no es cierto? ¿Qué hago si un estudiante tiene problemas de salud? Obviamente no puede hacer sus actividades, no tiene un teléfono en un óptimo estado, no tiene TV, no tiene radio. ¿Pasará la etapa de enero y febrero? ¿Y cómo va a hacer sus actividades ahí si su problema de salud no mejora o es aprobación automática? No existe aprobación automática. Para que un estudiante tenga una evaluación positiva en el logro de la competencia, necesita que su profesor o profesora tenga la evidencia de que el estudiante está logrando ello. Bien. En ningún caso el estudiante va a ser promovido de manera automática si no evidencia. Por lo tanto, hay que trabajar mucho ese tema con los padres de familia. El padre de familia tiene que estar claro en esta idea. Sus hijos, de una u otra forma, tienen que trabajar las evidencias, porque es la única forma que el profesor o profesora pueda evidenciar el logro de la competencia. Y sobre eso, evidentemente, sobre la evidencia, el profesor también hará la retroalimentación respectiva según los niveles que tenga el estudiante, ¿no? En ese sentido. Un estudiante que ingresó tardíamente, ¿necesariamente va a enero y febrero? Básicamente la respuesta es depende. Si un estudiante ingresó en octubre, noviembre y diciembre y el estudiante evidenció al docente que ha logrado las competencias establecidas, el estudiante no necesitará ir a enero y febrero. Bien, solamente van a enero y febrero aquellos estudiantes que no evidencian el logro de la competencia. No estamos diciendo que no mandan evidencia, sino que no evidencian el logro de las competencias. Bien, hay una consulta de una maestra, asumo que debe ser contratada, y dice, ¿no? Si podemos hacer algo para que continúen ellos en el contrato. Eso no es posible. No es posible ni desde la UGEL ni desde la ADREL, ¿no? Estos presupuestos están establecidos de manera tal que no, la UGEL no maneja esa posibilidad de hacer la continuidad del contrato de los profesores. Bien, también hay una muy buena reflexión de una docente que nos menciona, ¿no? Aquí, nos menciona, cada profesor, perdón, sería redundante en el sentido siguiente, ¿no? Dice, quizá solo el tutor tendría que hacer un diagnóstico. Por ejemplo, acá cuando la profesora nos plantea esta pregunta y se refiere al diagnóstico de la acogida que vamos a realizar a los estudiantes que se estén incorporando, dice, no, quizá el tutor nomás deba ser el que evalúe el diagnóstico. Tal vez, por ejemplo, eso ya está partiendo de ustedes. Eso podría ser una estrategia colegial, ¿no? Que a los estudiantes, por ejemplo, de cuarto grado de secundaria se recupera José Quispe, ¿bien? A José Quispe le tendría que hacer cada docente un diagnóstico. Es posible como estrategia, pero también podría ser el tutor y después el tutor podría informarle a los demás docentes de la situación de José Quispe. Es una estrategia. Es una estrategia. Por eso este plan de recuperación no es una camisa de fuerza, no es una camisa de fuerza, está liberada para que ustedes de manera autónoma puedan tomar decisiones respecto a cómo sería mejor poder recibir a estos estudiantes, ¿no? Existen estudiantes con habilidades diferentes, SANE, ellos necesitan seguimiento. ¿Quiénes lo brindarán en verano o pueden esperar hasta abril? En este sentido, tenemos CEBES que fungen como SANE. Lo ideal sería poder coordinar con ellos directamente, ¿no es cierto? Para que no tanto la respuesta, sino las estrategias a implementar puedan ser tomadas en consideración. Bien, Javier, creo que hasta aquí hemos atendido las consultas que tienen nuestros colegas. Seguramente hay alguna u otra que realmente literalmente no estamos atendiendo, pero lo que se ha tratado es de responder de manera general a todas ellas. ¿Sí? Continuamos. Sí, gracias, José. Esto nos permite ir justamente
aclarando algunas dudas que tiene. Sin embargo, parece que hay unas preguntas que no las han hecho, pero que vamos a ir aclarando. Por ejemplo, nadie preguntó cómo es que se va a implementar en forma objetiva estos planes en cuanto a las formas, ¿no? Entonces, por ahí alguien me hace llegar acá el WhatsApp y me dice, ¿habrá un formato para implementar estos planes de recuperación pedagógica? Me dice, ¿no? Creo que es una buena pregunta que nos da justamente la oportunidad de aclarar esto, ¿no? Entonces, sobre ello, a ver, estas orientaciones sobre los planes de recuperación, lo que no pretenden es añadir mayor trabajo a los docentes, formalizando los planes, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es el objetivo que los docentes presenten de una manera formal, con un texto, el plan correspondiente a los directores, ¿ya? Tampoco la UGEL les va a pedir a los directores cuál fue su plan de recuperación respecto a las orientaciones, porque eso no es el espíritu de estas orientaciones, ¿de acuerdo? Porque no se pretende, como vuelvo a decir, sumar documentos adicionales a los que ya tienen los docentes, a los que ya tienen los directivos, sino que estas actividades se incorporan dentro del plan de la institución educativa, ¿de acuerdo? Son actividades que se incorporan dentro del plan de la institución educativa, porque no se trata de solamente presentar un documento, porque al presentar un documento posiblemente el director vaya dando validez. El profesor tal presentó su documento y tiene check, ¿no? O sea, no va por ahí el objetivo. Lo que sí tenemos que ir haciéndole seguimiento a las acciones que se vienen desarrollando, que se vienen ejecutando, que se vienen implementando, ¿no es cierto? A partir de estas orientaciones. Hay que ir haciéndole seguimiento y el apoyo correspondiente a los docentes para que implementen las acciones pertinentes que nos llevan a la ejecución misma del plan. O sea, no se pretende añadir un documento, ¿de acuerdo? En concreto, en texto. Eso no es la idea. La idea es implementar estas actividades que sugiere, que orientan justamente para la realización de estos planes, ¿no? Entonces, justamente por ahí escuchábamos al docente que dice, bueno, en el papel podrá estar, pero no se trata de que el docente solo presente en el papel. Pero, sin embargo, dentro de la autonomía que tienen las instituciones educativas, a través de un trabajo colegiado, de una reunión colegiada que puedan tener, el director tiene la libertad de poder implementar, si quiere, alguna ruta, ¿no es cierto?, de actividades que pueden realizar, consensuadas a nivel de que salgan de la reunión de trabajo colegiado, ¿de acuerdo? Puede ir estableciendo esa ruta, pero no necesariamente tiene que el docente formalizar. Pero en todo caso, lo mínimo que puede hacer en el docente, porque el docente tiene sus documentos de planificación. Entonces, si tiene documento de planificación, puede insertarlos como una actividad más, ¿de acuerdo? No necesariamente hacer un plan aislado para presentar al director, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se trata es de que tenga una pequeña ruta también el docente. Si el docente maneja de repente un cuaderno de campo, lo puede hacer ahí. Si el docente maneja un pequeño anecdotario, por ejemplo, puede ir registrando las acciones que está planificando para implementar la actividad del plan de recuperación. Pero no se está pensando en un documento formal que debe presentar al director y que el director luego tiene que presentar a la UGEL. Entonces, va por ese lado la explicación. Muy bien, mi estimado José. Entonces, con esto estamos ya terminando nuestra participación.
esperando pues de que ahora con tus palabras seguramente vas a dar pase a los directores para que puedan llenar la encuesta de satisfacción, ¿no? Desde ya, Sí, el que habla les agradece infinitamente la participación que han tenido cada uno de los directores, de los docentes. No sé cuántos nos han estado mirando por la pantalla porque no he tenido acceso. De repente hemos pasado de 500, de 600, de 700, de 800, no lo ah, sé. Pero lo importante creo que es el compromiso que van a asumir, ¿no? No se trata de la cantidad de los que han estado conectados en la transmisión, pero sí, mi estimado José, seguramente los directores van a dejar su encuesta de satisfacción y al mismo tiempo poner su nombre y su compromiso, ¿no? Y pueden hacer de repente 2 o 3 directivos representando a los demás, ¿no es cierto? Tener la gentileza de compartir por ahí su compromiso, ¿no? Eso ya lo dejo a tu criterio, José, pero desde ya no, yo claro, me pido y será hasta una próxima oportunidad. Pero todavía sigo acompañándolos así porque es, todavía falta la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, muy amable. así es.